estudiar cómo fueron los inicios de la iglesia cristiana, cómo se fue desarrollando, cómo se fueron apartando de las verdades de la Biblia, el oscurantismo, que fue una época muy, muy dura, la reforma, ¿verdad?, de la iglesia hasta el día de hoy que estamos tú y yo aquí sentados en esta congregación local. Entonces vamos a estar meditando en eso. Yo sé, hermanos, que después de que yo les voy a pedir un favor, que no falten, que todos los domingos no falten. Bueno, de por sí que no tienen que faltar, ¿verdad? Pero no falten, no se pierdan ninguno de estos temas de esta serie, porque es importante para que ustedes lleven como el récord de todo lo que les voy a estar enseñando. Y yo sé, hermanos, que una vez que ustedes escuchen estas enseñanzas, su vida cristiana va a ser muy diferente de lo que es ahora. No le estoy diciendo que es mala su vida cristiana, solamente usted y el Señor saben, ¿verdad? Pero lo único que les sé que decir que en el momento que usted está parado hoy en su vida cristiana, después de que escuche estas enseñanzas, usted va a experimentar otra cosa en su vida. ¿Lo cree? O sea, se le van a abrir los ojos así, hermano, de todas las cosas que todavía no sabe y que va a decir, ¿a poco sí, pastor? Así se va a quedar. Y algunas cosas son muy duras, hermanos, así es que también tenga la mente dispuesta y su corazón dispuesto para escuchar. Porque luego así como que cuando uno habla cosas, ay, ¿a poco sí, pastor? Sí, así fueron. Y todo lo que yo les voy a traer a esta enseñanza no es que yo lo haya inventado. He estado estudiando libros de historia, en las enciclopedias, me he metido a internet, pero no para meterme ahí a las redes sociales y ver qué dicen otros, no, para pues ver la historia, ¿verdad? Estoy leyendo la historia de la iglesia cristiana, estoy rescatando lo más importante. Hay un instituto bíblico, ¿verdad?, que es un instituto teológico, ¿verdad?, que tiene disponibles algunas enseñanzas respecto a la historia de la iglesia. También he echado mano de algunas cosas de estas y he estudiado también en la historia y en la Biblia también. Entonces me he documentado y extraer lo más importante, de manera que no sea tedioso para usted lo que vamos a compartir cada domingo. Amén. Si alguien se duerme, me lo despierta. ¿Ok? Ok. ¿Cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1, porque ahí vamos a comenzar nuestra primera lectura bíblica. Les voy a dar algunas porciones, entonces quiero que estén muy atentos. Si no puede buscarlas rápidamente, cuando menos le pido que las anote en una hojita, las tenga ahí y tal vez en casa usted pueda meditarlas, leerlas. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Cuando esté ahí, díganme aleluya. 2:1. Voy a darle lectura, amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel,
y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces la iglesia, ¿cuándo comenzó? El día de Pentecostés es una fiesta judía que se celebraba, ¿verdad? Y en ese tiempo justamente los discípulos del Señor Jesucristo, los 12 y otros tantos más que se habían agregado, ¿verdad? Después de que Jesús ya había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos, estos varones se habían reunido en el aposento alto para buscar la presencia de Dios en oración, ¿verdad? En adoración. Y entonces fue en ese tiempo, fue en el año más o menos 30 después de Cristo. Acuérdense que Jesús nace en una fecha y después Él parte la historia en dos, y a partir de esta fecha se cuenta la historia en la que estamos nosotros, o la época en la que estamos nosotros viviendo. ¿Hoy en qué año estamos? 2014 después de Cristo. Entonces los hechos que estuvieron aconteciendo en esta búsqueda de Dios de estos discípulos de Jesús fue en el año 30 después de Cristo. Otra cosa importante, que fue 50 días después de la resurrección de Cristo. Por eso la fiesta del día de Pentecostés, 50 significa, viene de la misma raíz, ¿verdad? 50, Pentecostés. Y ahí estamos leyendo una porción, ¿verdad? Del libro de los Hechos, de lo que estaba sucediendo. Fíjense ahí que estaban todos buscando la presencia de Dios, estaban juntos, orando. Jesús les había dicho, ¿qué les dijo Jesús? Cuando anunció su muerte, Jesús les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador. Es una promesa. Entonces, cuando Jesús parte, el Consolador viene. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Estaban ahí en ese aposento alto, y dice que fue derramado el Espíritu Santo. Ahí en el versículo, quiero que ponga su vista ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, dice, y cuando en el 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino el del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que vino ese día a ese lugar es el Consolador. Y fueron embestidos de ese espíritu. Y Jesús les dijo en algún momento a sus discípulos: ni se les ocurra salir de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Exactamente en ese día que estaban ahí es cuando comienza la iglesia de Jesucristo. Amén, ¿me va siguiendo? Era un asunto totalmente espiritual, hermanos. Ahí no se ve que fuera un asunto político. Era un asunto totalmente espiritual. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Buscando de Dios. Buscando de Dios. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Dios quiso darles a conocer a sus discípulos y a sus seguidores que la iglesia es espiritual. Que la iglesia es espiritual. Que era en la búsqueda, en la unidad, en la armonía, en la sencillez de corazón, en la humildad, que Dios se manifiesta, Dios empieza a mover. Y eso es lo que estaban haciendo aquellos primeros hombres y mujeres que habían creído en Jesús. Desde el día de Pentecostés mora con nosotros el Espíritu Santo. Otra vez se los voy a decir porque no lo escucharon todos. Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, el Espíritu Santo mora con nosotros. Wow. Wow. Yo digo: Señor, si no fuera por tu Espíritu, yo no estuviera parado aquí, no hubiera conocido de ti, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, hermanos, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No fue un predicador, no fue el evangelista, no fue un programa de televisión que te hizo saber que estabas fallando, que estabas errado. Fue el Espíritu Santo que te tocó, que te confrontó con tu realidad, con tu pecado, y te sentiste: ¡ay, Señor!, que no te quedó otra más que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Amén.
Entonces, hasta el día de hoy todavía el Espíritu Santo se sigue moviendo cuando tú y yo estamos alabando a Dios, ¿verdad? Y que tú dices, y Dios te empieza a hablar, y Dios te empieza a ministrar. Es el Espíritu Santo que se está moviendo. O ahorita mismo el Espíritu Santo es el que se está moviendo, es el que te hace entender la palabra de Dios. Tú y yo no entendemos la palabra de Dios porque seamos muy listos o muy inteligentes. Es por revelación del Espíritu Santo. Me recuerdo ahorita en el día viernes que estuvimos ahí en el Seguro Social, me dice la señora, le digo, ¿pero usted ha leído la Biblia? Y en su... Me recordó cuando a Jesús lo estaban ahí los fariseos y hasta los dientes les rechinaban del odio. ¡Ay, ay, 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 ay! Y me dijo, pues es que la Biblia es para los muy doctos. Y le digo, pues déjeme decirle que no, doña Perlita. Eso yo pensaba igual que usted. La Biblia está disponible para cualquiera que quiera. Y se entiende cuando el Espíritu Santo viene y te empieza a hablar y revelar las verdades que hay aquí. No necesitas haber ido a una universidad ni a una escuela muy alta para poder. Pudiste haber, nada más con que sepas leer, es suficiente para que Dios hable cosas. Y se quedó así como que lo creía y como que a la misma vez su carne decía, no, no lo creas. Pero el Espíritu Santo le estaba hablando. Gloria a Dios. Si me estás viendo, Perlita, Dios te bendiga. Y entonces, de esta manera, hasta el día de hoy, de manera personal como de manera congregacional, hermanos. O sea, cuando tú estás solo ahí en tu casa, que vas tal vez en tu coche manejando, o tal vez vas en algún transporte público, y tú vas meditando en las cosas de Dios y vas orando, ahí el Espíritu Santo está contigo. Y cuando estamos congregacionalmente, también el Espíritu Santo está. Amén. Entonces es una promesa, hermanos, que Jesucristo nos hizo y la cumplió. Jesús no es mentiroso. Por eso cuando tú tengas una situación difícil delante de ti y tú veas la palabra del Señor, pero tú dijiste, tú no eres hombre para mentir, no importa que mis ojos no vean nada, yo te creo. Porque todas las veces que Jesús y Dios el Padre han dicho algo, lo han cumplido. Por eso tengo la convicción y la fe de que así va a suceder en cualquier asunto que esté viviendo en el día de hoy o cualquier asunto en lo futuro. Amén. Y entonces estamos viendo el cumplimiento. Ahora, quiero decirles que Dios ya contemplaba que iban a suceder cosas en el desarrollo de su iglesia. Vayan ustedes a la cita de Mateo capítulo 13, versículo 24. Cuando lo tengan, dígame, ahí estoy, pastor. Mateo 13, 24. Y Jesús usó parábolas para que fuera más entendible para nosotros. Esta parábola es muy conocida, es la parábola del trigo y la cizaña. Yo creo que muchos de ustedes la han leído, y si no, bueno, hoy va a ser la primera vez que la va a leer. Cuando esté ahí, dígame. Le leo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús estaba hablando de esta parábola, hermanos, porque Jesús sabía que en el desarrollo de su iglesia se iban a infiltrar personas que se dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Fíjense cómo Jesús ya estaba preparándolos. Esta parábola que Jesús está contando es antes del día de Pentecostés. Jesús todavía no había muerto. Jesús no había ido a la cruz. Y Jesús les estaba anticipando, muchachos, el trigo y la cizaña son muy iguales. ¿Por qué en la parábola
los siervos le dicen al padre de familia que si querían iba y arrancaba la cizaña. Y él les dijo no, porque como son tan parecidos, en una de esas te arrancan la cizaña y te arrancan el trigo. Por eso dijo no, dejen que llegue el momento de la siega, porque cuando ya hay madurez, ahí se nota que quién es la siega, quién es el trigo y quién es la cizaña. Y entonces ya separas la cizaña del trigo. Y eso va a suceder en la iglesia de Jesucristo, hermanos. Ahorita todos nos vemos muy igualitos, pero nos estamos acercando a los tiempos finales. Y ahí se va a ver quién es trigo y quién es cizaña. Así mira, por eso vemos que están pasando cosas en el mundo, porque el Señor Jesucristo va a zarandear, bueno, va a mover a la iglesia y ahí se va a ver quién es trigo y quién es cizaña. ¿Me entiendes? Por eso tú no te puedes dejar llevar, porque si el hermanito fulano de tal ya no viene o no te saludó o lo viste pecando y tú te desanimas y dices, ay no, yo así no, yo ahí son bien hipócritas. No, hermano, cuidado, no te dejes engañar por Satanás. Tú tienes que orar por tu hermano y si Dios te pone a exhortarlo, exhórtalo, pero si él no se arrepiente y él quiere seguir en eso, a lo mejor ni es cristiano. Y parecía cristiano. Ya les prediqué unos domingos mucho sobre eso, ¿verdad? Sobre los verdaderos y los auténticos cristianos que han experimentado un verdadero arrepentimiento. Y les di muchos ejemplos de gente que estaba, ahí está el mismo Judas, ¿no? Uno de los discípulos del Señor Jesús, pues comía, dormía, oraba con todos los... ¿Y qué fue lo que salió en su corazón? Lo que había ahí, lo vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Y no se arrepintió. ¿Tuvo la oportunidad de arrepentirse? Sí, pero no se arrepintió. Se ahorcó. ¿Me están siguiendo? Entonces tenga mucho cuidado cuando usted está en la iglesia y si un hermanito falla, un hermanito no quiere, es necio y Señor, pues tú sabes, pero yo voy a seguir, yo voy a continuar. Amén. Cuando llega el tiempo final, ahí se va a ver trigo y cizaña. Wow. Y Jesús lo sabía y por eso nos lo está preparando, para que tú también te prepares. Amén. Ahora, inicialmente la iglesia se formó de puros judíos. Quienes conformaban la iglesia de Jesucristo eran puros judíos. Si usted lee detenidamente el libro de los Hechos, en el capítulo 2 que leímos, decían que estaban en Jerusalén, pero habían judíos, ¿verdad? ¿Qué era Jesucristo? Un judío, ¿verdad? Y los discípulos que le seguían a Jesús eran judíos. Pero el plan de salvación que nuestro Padre Celestial planeó no solamente era para los judíos, sino era para los gentiles también. ¿Y quién era un gentil? Un gentil era un pagano, un foráneo. Nosotros somos gentiles. Para los judíos todo aquel que no era judío era un gentil. Hasta el día de hoy, muchos judíos que todavía no han tenido la revelación de quién es Jesús, que es el Mesías, el Cristo, pues siguen viendo a muchos de nosotros como gentiles, como que no somos de su posición, no somos de su altura, porque ellos sienten que nada más ellos fueron el pueblo escogido de Dios, pero ellos erraron en no divulgar, en no llevar la palabra de Dios, porque era para todos. Amén. Para ti, para mí, para toda la raza humana. Entonces, inicialmente sí se formó de judíos, pero fue Dios agregando a su iglesia a los gentiles. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 11. Y le estoy dando como una especie como de predicación, pero también como de enseñanza, para que usted también vaya descubriendo los inicios de la iglesia cristiana. Amén. Capítulo 2, versículo 11. Y yo creo que la gente que nos estará viendo por televisión va a aprender también muchísimo. Si usted que nos mira por televisión, usted no tiene una disposición hacia alguna creencia en específico, yo sé que también esto le va a ayudar mucho y le va a ayudar a entender más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando esté ahí me dice, ahí estoy. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿quiénes? En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Wow! Gloria a Dios. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Ustedes eran gentiles, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Dios, pero por la sangre de Jesús, por el sacrificio hecho en la cruz, fueron aceptos, fueron llamados para ser hijos de Dios, fueron reconciliados con el Padre. Estábamos enemistados por causa del pecado original, no los pecados solamente, por el pecado original que cometió Adán y Eva. Estábamos destituidos, estábamos retirados, pero nos hizo cercanos el Señor por su gracia. Entonces la salvación no solamente era para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. ¿Me está siguiendo? Ahora también es importante que pensemos en el mensaje del apóstol Pablo, o del apóstol, Pedro. ¿Qué mensaje? El mismo que leímos en el capítulo 2 de Hechos. No lo leímos todos, pero ustedes en casa pueden leer todo el capítulo 2 para que descubramos exactamente tres cosas muy importantes que el apóstol Pedro le estaba dirigiendo a todos los que estaban ahí ese día. Porque se acuerdan que dice que estaban como llenos de mosto. ¿Qué es eso de llenos de mosto? Como que estaban embriagados. Estaban buscando a Dios y empezaron, yo creo que así como a tambalearse y a hablar en otras lenguas, ¿va? Ramashitarabaquí, y dijeron, los que estaban ahí, yo creo que estos están ebrios. Y Pedro se levanta con los otros 11 y les dice no, y empieza a darles un discurso, un mensaje. Pero hay tres cosas que no debemos de perder de vista que Pedro les dice en ese mensaje. La número 1, todos digan 1, Jesucristo es el Mesías. Todos digan, Jesucristo es el Mesías. Número 2, la resurrección de Cristo. Y número 3, la segunda venida de Cristo. Tres cosas que contenían el mensaje de Pedro. La número 1, Jesucristo es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Significa el ungido, aquel que recibe por el Espíritu de Dios reposando sobre él el poder para liberar a su pueblo y para establecer su reino. Es el ungido. Jesús es el ungido. Jesús es el Mesías, ¿verdad? Otra cosa que es importante es la resurrección de Cristo. Pedro les habló sobre la resurrección de Cristo. Tenían que saber que Jesús iba a resucitar de entre los muertos, y había resucitado. Miren, si no se predica a Cristo resucitado, todo el cristianismo es vano. La única tumba que está vacía de todos los líderes religiosos, de todos los tiempos, de toda la historia, que está vacía, es la de Jesucristo. La de Mahoma tiene sus huesos, la de Buda tiene sus huesos, pero la única tumba que está vacía es la de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso bien fuerte, exáltenlo, hermano. Si le va a exaltar, exáltenlo bien. Él ha resucitado y era el mensaje de los mensajes centrales que estaba hablando Pedro. Y la tercera cosa, la segunda venida de Cristo. Jesús va a venir. Ya vino una vez, vino en humildad, vino para salvar a su pueblo, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir en gran gloria, hermanos. Y esto es muy importante. Mire, estas tres cosas, las doctrinas de la iglesia cristiana no son todas, pero estas son tres muy importantes: que Jesús es el Mesías, el ungido, que Jesús ha resucitado y que Jesús va a volver. Y le voy a decir por qué. Porque muchas iglesias cristianas que no toman en cuenta estos tres puntos se extravían. Y yo le puedo mencionar una lista de muchas iglesias cristianas que han sacado una o dos cosas de estas y se han extraviado. Y si tú las quitas, estas tres cosas, si tú no reconoces que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios,
Porque mucha gente ha pensado, bueno, sí, Jesús fue un buen hombre y fue un profeta, hizo muchos milagros, pero no creen que Jesús sea el Mesías. Y yo les puedo nombrar un montón de religiones y de sectas que consideran eso. El arrianismo fue uno de ellos. Un hombre que se apellidaba así. Y de ahí surge una corriente que después voy a entrar, cuando esté en la historia de la iglesia, les voy a hablar de algunas doctrinas que surgieron dentro de la iglesia cristiana y que se fueron separando. Y muchos grupos el día de hoy están sustentados en esas corrientes doctrinales. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas, amén. Por ejemplo, en Antioquía fue la primera vez que a aquellos seguidores de Cristo se les llamó cristianos. O sea, aquellos que seguían a Cristo y las enseñanzas de Jesús no se dijeron a sí mismos, nosotros somos cristianos. De hecho, la palabra cristiano se les fue dada en un sentido despectivo. O sea, fue como esos cristianos, que significa seguidor de Cristo, ¿verdad? Y fue en Antioquía la primera vez que se les llamó así. Eran llamados al principio discípulos de Jesús. Y ahora obviamente la gente en el mundo ubica a los cristianos como seguidores de Cristo. Pero nunca hubo cristianos marianos, ni cristianos no sé qué, no. Eso ya fueron mucho después, muchos años después. Realmente nada más eran cristianos, ¿verdad? Una cosa importante en los inicios de la iglesia, hermanos, es la estrategia para alcanzar a las personas. Eso es muy importante. O sea, hoy en día necesitamos nosotros saber cuál es la estrategia que Dios tiene para alcanzar a los que no conocen de Cristo. Y una de esas es el testimonio personal. Testimonio personal. Mire, porque si nosotros, yo puedo venir y predicar un sermón muy revelador, o cualquier otro predicador, o cualquier otro conferencista, o cualquier otro ministro de la palabra, y puede dar un sermón muy padre, pero si nuestras vidas de cada uno de nosotros no es congruente con la palabra de Dios, ¿de qué sirve, hermanos? ¿Sí me está siguiendo? O sea, ¿de qué sirve que predicamos un sermón muy revelador si nuestro testimonio no es el adecuado? No vamos a alcanzar a nadie, hermanos. Si vivimos vidas terribles de pecado, no sería congruente. Debe haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Imagínense al apóstol Pedro que anduviera correteando a su esposa con la escoba por la calle. ¿Se imaginan? Que anduviera predicando a hermanos y anduviera correteando a la esposa con la escoba. ¿Qué diría usted? No es congruente, ¿no? No había ninguno, si usted estudia la Biblia, no había ningún otro método. No había otro método para alcanzar a las personas. Era el testimonio personal. Amén. Jesús dijo que seríamos testigos de Él. Wow. Por eso es importante que cuando nosotros nos testifica de Cristo, sea un testigo de Cristo. Que donde tú te pares, tu vida sea un testimonio. Ellos no armaban campañas, hermanos, ¿verdad? Para alcanzar a las personas. Ellos, su vida diaria hablaba de quién era Cristo. Ayúdeme a buscar Hechos capítulo 6 y no se me duerma. Si ve a alguno que se está durmiendo por ahí, le doy permiso de que le dé un empujoncito. Hechos capítulo 6, versículo 1. Voy a darle lectura hasta el 7, vamos a leer. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de ¿qué? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, sí, ¿va?
Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese, es importante que nosotros veamos aquí. Dice que estaban creciendo el número de la gente que se estaba, de los discípulos de Jesús. Pero hubo ahí murmuración entre los griegos y los hebreos, porque estaban descuidando en la repartición. O sea, no eran atendidas las personas. Y entonces por eso los discípulos de Jesús convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: oigan, no es justo que nosotros que estamos encomendados para llevar la palabra de Dios y para estar orando por la iglesia, nos ocupemos en cosas como servir a la mesa. Y por eso oraron y convocaron a gente, dice, llenos del Espíritu Santo, hombres de fe. Miren, nosotros los ministros estamos o debemos estar solamente orando y escudriñando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo en estos tiempos ha tenido muchos problemas porque los ministros ya no oran y ya no leen la Biblia. Porque muchas veces son tantas las necesidades que hay en la iglesia que eso los absorbe. Y entonces la iglesia tiene que entender eso, usted tiene que entender eso, hermano. Que el pastor no es el Superman. Muchas personas que llegan a la iglesia piensan que el pastor es el Superman. No, el pastor tiene que orar, el pastor profetiza, el pastor sana, el pastor va con los enfermos, va a los hospitales, va a los sepelios, va no sé dónde y hace y deshace, ¿me entiendes? Y todos piensan que el pastor va a resolver todos los problemas de la iglesia. Pero eso es un error. Esa es una idea que se viene, mucha gente que viene con el catolicismo todavía y que ve así a los sacerdotes como que él es el que dice todo. Pero no es así, así no fue como Dios puso el orden. Cada quien haga una cosa. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos de Jesús, los apóstoles? Dijeron: no, a ver, vamos a traer gente llena del Espíritu Santo. Nada más iban a servir las mesas. Imagínate, hermano. O sea, no iban a ir a predicar todavía. Iban a servir a las mesas y tenían que estar llenos del Espíritu Santo y ser hombres de fe. O sea, no crea que cualquier tarea que hace uno en la congregación, barrer, trapear, lavar los baños, cualquier actividad, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo y ser una persona de fe. Ay, a mí me pusieron a lavar los baños. Ay, cualquiera lo hace. No, hermano, en la iglesia no. No cualquiera lo tiene que hacer. No es para los menos ni para los más. Tiene que ser un varón, una sierva de Dios llena del Espíritu Santo y de fe. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, si queremos ver una iglesia creciente y madura, la iglesia se tiene que poner las pilas para que los ministros de Dios tengamos tiempo para la lectura de la palabra y para la oración, hermanos. O sea, si no, muchos ministros nada más se paran y les tiran un rollo y pues los entretengo y gloria a Dios, hermanos, aleluya, váyanse a sus casas y ya. No, hermanos, así no funciona. Tenemos que entender cómo es. Fíjense, les dijeron los discípulos en el versículo 4. Dice: y nosotros, ¿qué dice? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe que esta palabra nos anima a valorar y a tener conciencia del trabajo de los ministros, hermanos? De que usted tiene que aprender a estar orando por el ministro, y a lo mejor está mal que yo se lo diga porque usted pues, es la oveja de esta iglesia, pero usted tiene que estar orando por el ministro. Usted tiene que tomar en cuenta que usted no puede estar distrayendo del tiempo del ministro para cualquier cosa. Muchos congregantes le llaman al pastor hasta para que: pastor, que me ore por mí porque no sé qué voy a hacer de comer hoy. De veras, no se lo digo en broma, así han tocado casos. No sé qué hacer de comer, pastor, ore por mí. No, hermanos, usted tiene que tener en cuenta que el tiempo de los pastores es valiosísimo. El otro día que fui a México con mi mamá a llevarla al dentista, me pregunta el dentista: ¿y tú a qué te dedicas o qué haces?
Y yo le dije, pues yo soy trivocacional. Y me dice, ¿cómo que trivocacional? Sí. Le digo, soy empresario, soy pastor y tengo unos programas de televisión. Hago 3 cosas. ¿Todo eso haces? Sí. Hasta ahorita Dios me está permitiendo hacerlo. Pero va a llegar un día que tengo que hacer cosas, tengo que hacer ajustes. Porque lo más importante para mí es la iglesia. Amén. ¿Quiero que me vaya bien en mi empresa? Pues sí, pero lo más importante es la iglesia. O sea, mucho de mi tiempo, hermanos, aunque estoy en mi oficina de mi empresa, mucho de mi tiempo lo estoy dedicando a la iglesia. No creo que nada más me paro aquí el domingo y hablo 2 horas y ya. O sea, en la semana tengo estudios, en la semana tengo citas con personas, consejería, llamadas telefónicas, visitas. O sea, todo eso hago durante la semana y no me alcanza el tiempo. Le digo, Señor, dame más tiempo. A veces no puedo visitar a todos los hermanos. ¿Me está siguiendo? Entonces tenemos que persistir nosotros en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra y en la oración. Vaya a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Está aprendiendo algo hoy, hermano? Dice, y él mismo, se está refiriendo a Jesús, está hablando el apóstol Pablo, dice, y él mismo constituyó a unos ¿qué? A otros, a otros, a otros, a otros. ¿Quién instituyó a los ministros entonces? Jesús. O sea, yo no me puse aquí nada más porque sí, hermanos. A mí me llamó el Señor. Yo soy un siervo de Él. Soy un servidor de Jesús. Me llamó para servir. Amén. Y dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es importante que los ministros estemos concentrados en orar y en leer la palabra de Dios, escudriñarla, porque es así como la iglesia se edifica, hermanos. Dice ahí, es una palabra clave ahí, lo que leímos, dice en el versículo 12, búsquelo con su vista, no me mire a mí, dice, a fin de perfeccionar. ¿Qué dice? ¿A fin de qué? La palabra perfeccionar en el original viene de una raíz griega que se llama catartizo. Catartizo, a ver todos digan catartizo. Fuerte, catartizo. Que significa, tiene un montón de sinónimos, se lo voy a leer algunos. Restaurar, hacer apto, preparar, capacitar, instruir, reparar, ajustar. Todo eso significa catartizo. Entonces, ¿para qué estamos los ministros de la palabra de Dios? Para restaurar, para capacitar, para instruir, para reparar, para ajustar, para ser aptos. ¿A quiénes? A ustedes. A ustedes, hermanos. Para eso estamos nosotros, para ayudarlos a que se preparen, para que se puedan restaurar. ¿Sí me están siguiendo? Esa es la labor del ministro. Los pastores a los santos. Jesús no dijo, y voy a constituir hermanitos en la iglesia para que capaciten a los mismos hermanos. Dice, y voy a constituir pastores, maestros, profetas, evangelistas, para perfeccionar a los santos. ¿Y para qué va a perfeccionar el Señor a los santos? Para que puedan estar, dice ahí en el versículo 12, a los santos para la obra. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Sabe qué significa la palabra ministerio? ¿Sabe? En el original viene una raíz que se llama diaconía. Todos digan diaconía, que significa servir, socorrer y ayudar. O sea, usted va a ser ajustado, perfeccionado, capacitado, entrenado, restaurado para que un día usted pueda ayudar a alguien más, para que usted un día pueda ir y socorrer a alguien más, para que usted pueda y sirva. ¿Me está siguiendo? Para eso, hermanos. Entonces, este es el orden de Dios. Yo busco la palabra de Dios, yo leo la palabra de Dios, yo oro y vengo y lo que Dios me dio se los doy a ustedes para que ustedes se edifiquen, se levanten, se restauren, se preparen
Y no para que digan, mira todas mis estrellitas, mira mi plaquita de preguntón, ¿va? Mira todo lo que tengo de estrellas. Tomé el curso de Teología 1, Teología 2, 24, 30, 48. ¿Cómo ves? Y mi pared está llena de diplomas. Fui al instituto bíblico no sé qué, fui al instituto no sé qué. No, hermanos, es para servir. Hay mucha gente que lleva en la iglesia años y no ha podido servir, hermanos. No sirve. Y el que no sirve, hermanos. Tenemos que servir. Ay, no, es que a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta ir a la iglesia, sentarme, escuchar al pastor y ahí nos vemos. Estás mal. Estás mal. Te lo digo de una vez, estás mal. Así no funciona. Así no funciona. Usted es una extensión de Cristo, hermanos. Amén. Usted es un testigo. Dile al que está a tu lado, tú eres un testigo. Si queremos una iglesia creciente y madura, hermanos, nosotros los pastores necesitamos tomar tiempo para orar y meditar la palabra. Pero si, imagínense, si yo tengo que hacer todo, ¿en qué momento oro? ¿En qué momento leo la Biblia? O sea, no crean que me llega todo por ósmosis. Hermanos, estaba yo mirando el cielo y, ¿verdad? Tengo que estudiar la palabra y traer mis diccionarios y en el hebreo y en el griego y en el español y buscar otras fuentes y orar al Señor. Padre, ¿qué palabra tienes para tu iglesia? Para que sean edificados, para que, Señor, si están batallando con algo, sean libres en el nombre de Jesús. Amén. O sea, la iglesia es así, hermanos. La iglesia se va, a ver, ¿cuántos? Y aquí me van a dar la razón las hermanas que son de otra generación. Hermanas, ¿cuánto les lleva a hacer una sopa pero bien hechecita? Una de esas sopas ricas, así con verduritas. ¿Cuánto tiempo les lleva a hacer una buena sopa? 30 minutos, dicen por allá. ¿Quién da más? 25. Promedio se tarda en eso, media hora. Y una sopa Maruchan, ¿en cuánto tiempo la preparan? 3 minutos. ¿Ustedes sabían que la sopa Maruchan no nutre nada? Absolutamente nada. Son puros polímeros. Dicho en español, son plásticos. Eso no te nutre en absolutamente nada. Aunque los muchachos de hoy en día, yo sé, los más jovencitos dicen, ay, está bien rica, pastor. ¿Va? Porque yo he ido con los congresos de jóvenes y les digo, ¿qué van a comer? Una marucha, pastor. Ah, ok, no, yo una quesadillita o algo así más nutritivo. Y entonces es muy rica tal vez para los jóvenes, las nuevas generaciones, pero no te nutren absolutamente nada. Entonces, se ha querido hacer cristianos al vapor. Como todo es instantáneo, que se hagan cristianos al vapor. Y así no se edifica la iglesia. Por eso la iglesia ha sufrido, la iglesia cristiana ha sufrido tanto. Por eso vemos una iglesia cristiana que está así, mira. Un día quieren todo de Dios y luego como 4 meses se desaparecen y luego aparecen así como tiburones, ¿va? Los hermanos tiburones que aparecen y desaparecen, ¿más? ¿Se han visto los tiburones que aparecen en la superficie? Se les ve la aletita y después otras días ¿y dónde es el hermano? Pues quién sabe, se desapareció como 6 meses. Así hay hermanos tiburones. Y entonces así no es la iglesia tiene que ir madurando, creciendo, pero eso se hace poco a poco. Pero muchos ministros han caído en la trampa de lo instantáneo. No, entre pastores, no, ¿sabes qué? Tengo un método bien bueno, el G12 o el G48 o el G39. No, se te llena la iglesia. Pero no es producir cristianos, hermanos. Pues si no estamos en la fábrica. Y saben que muchos hermanos tienen ha penetrado, en vez de que la iglesia salga afuera e influencie la sociedad ha influenciado a la iglesia. Y entonces ha metido los números a la iglesia. Y todo el mundo quiere una iglesia grande. Y también los congregantes. Ay, no, yo quiero una iglesia muy grandotota, así grandotota, porque si son así nomás poquitos, yo no quiero ir a esa iglesia. Están mal, hermanos. La iglesia se va edificando poco a poco, el discipulado constante. Por eso es importante el discipulado. Si tú no te estás discipulando, hermano, yo te insto en el nombre de Jesús a que te dejes discipular. Ve a un estudio bíblico, tenemos varios en la semana, ve edificando tu fe. Así tiene que ser. Miren, en la mañana cuando comenzamos el servicio les estaba leyendo una porción del devocional y dice, quien da testimonio, dice, en la iglesia donde yo llegué decían de 9 a 9. ¿Y saben por qué decían así?
porque llegaban el domingo a las 9 de la mañana y se iban a las 9 de la noche. Comenzaban con un servicio, con la escuela dominical, con el coro, con el almuerzo, luego se iban y tomaban una clase de música y así todo el día estaban en la iglesia. En la noche, lo último que hacían es cenaban y tenían un culto de noche y se despedían a las 9 de la noche. Todo el día en la iglesia. Imagínate esos cristianos, pues estaban bien fuertes, ¿me entiendes? Estaban creciendo en su fe, estaban creciendo en su conocimiento acerca de la palabra de Dios. Pero hoy la iglesia ha querido vender una idea, un servicio, pastor, que dure 2 horas nada más, ¿eh? No vaya a extenderse, pastor, por favor, por lo que más quiera. Tengo mi novela de la tarde. No, hermanos, el domingo es del Señor. Mire, muchas iglesias más, las metodistas, las presbiterianas, bautistas, el modelo que tienen de enseñanza para las iglesias es, tienen la escuela dominical, que no nada más es para los niños, es para los adultos. Y terminando la escuela dominical pasan al auditorio y tienen su tiempo de alabanza y su predicación. O sea, pasan unas 5 o 6 horas en la iglesia, ¿eh? Pero como ahora todo lo queremos rapidito y que no, pastor, que no vaya a ser muy largo el sermón, porque yo la verdad, yo no, me empieza a doler acá atrás, pastor. Pues párese, hermano, siéntese, párese allá al fondo y ahí mantengas. Pastor, es que yo no estoy acostumbrado a estar mucho tiempo sentado escuchando a alguien. Pues acostúmbrese. Sí, se lo digo en serio. Si tiene que ir al baño y lavarse la cara para que no se me duerma, vaya y lávese la cara y regrese. Y si siente que está cabeceando, vaya, le doy permiso de que se pare y se ponga ahí atrás, paradito, y verdad que no se va a dormir. Y si se duerme, pues ya el golpe va a avisar. Sí, de veras. Sí, hermanos. Entonces, váyase sacando de la cabeza esas ideas del mundo, de que todo tiene que ser rápido, de que tiene que haber mucha gente. O sea, claro que queremos que más gente conozca de Cristo, pero es irnos formando, ir madurando. Amén. Sólidos. Yo les dije muchas veces a muchos hermanos, a ver, porque una vez sí se me acercó una hermana, hermano, yo quisiera que hiciéramos muchas campañas y que se llenara la iglesia. Ajá, yo también quiero eso, hermana. Y vamos a pensar que empieza a venir la gente. ¿Y quién las va a atender? ¿Quién las va a atender? ¿Tú o quién? O sea, aquí normalmente somos entre 40 personas promedio, 40, 35. Pero ¿quién las va a atender? La iglesia. Yo les di, los que pudieron ir los miércoles hace 2 meses a las reuniones de oración y de ayuno, les traje enseñanzas sobre lo que es liderazgo y sobre lo que es ministerio. El ministerio tiene que ver con ir a ver a los enfermos, con ir a un sepelio, con dar consejería y otras muchas cosas. Entonces, ¿quién hace? Eso se trata de gente. ¿Y quién hace eso? Mayormente los miembros de la iglesia. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos han ido a ver a Daniel Sotelo al hospital? Él es nuestro hermano, él ha estado un par de veces aquí con nosotros. ¿Cuántos saben que a lo mejor ¿a poco está en el hospital, pastor? Ni sabía. Es tu hermano. O cuando menos, te la voy a poner más fácil, ¿cuántos le han hablado por teléfono? Ay, pastor, pues yo no me sé el teléfono. Ay, hermano, pues puedes hablar a la oficina y te lo podemos dar. ¿O no? Cuando tú lees el libro de los Hechos, los hermanos se procuraban. No eran egoístas. El egoísmo tiene que ver centrado con uno. Se desprendían y estaban interesados en los hermanos, porque nos reconocemos como familia. Amén. Entonces tenemos que sacarnos muchas ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos ver a una iglesia del Señor Jesucristo madura y creciente. ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor está enfocado con las funciones de liderazgo de la iglesia, la visión, la misión de la iglesia. En algún sentido ejercemos ciertas cosas ministeriales, pero eso lo tiene que tomar la iglesia. Yo les dije el domingo pasado, ¿quiénes son los que tienen que evangelizar? Ustedes, hermanos. Yo los estoy acompañando al hospital. O sea, no quise que yo no lo pueda hacer, sí lo puedo hacer y lo hago. Les estoy enseñando a algunos porque algunos todavía no saben y me dicen, pastor, me da miedo, no sé qué decirles. Vente, acércate conmigo, ven, vamos a compartir juntos. Amén. Y no es que yo lo haga, que yo sea el que mejor que lo haga, a lo mejor cualquiera de ustedes puede hacerlo mejor que yo. Puede ser, pero lo tienen que hacer.
Y entonces yo les voy a enseñar, pero yo tengo que ocuparme en otras cosas. Yo tengo que ocuparme en estar meditando en la palabra. ¿Para qué? Para edificarlos, para que ustedes vayan y ustedes compartan de la palabra y testifiquen. Yo he hecho algunas actividades para ir a evangelizar, pero la más fuerte, la más importante para evangelizar es la tuya, diaria, personalmente, con tus vecinos, con tus amigos, con el doctor, con el abogado, con el contador, con la gente que tienes cerca. Ese es el testimonio. Ese es como la gente realmente se convence. Ay, este vecino era bien borrachote y bien maldiciente y se hizo como la historia del lechero. ¿Se acuerdan del lechero? Ay, se cambió. Oiga, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué? Ah, mire, conocí de Cristo. ¿Y dónde se aprende de eso? Venga, lo voy a llevar a la iglesia. Y lo llevas. Y empieza a llenarse la iglesia. Y hay un discipulado de cerca. Continuo. Ay, pastor, luego no quieren. Hay que orar, hay que doblar rodillas. Ay, pastor, ya le dije un montón de veces, no quiero. Dobla rodilla, ayuna. Pon de tu pectoral, pon una piedrita más por doña Cleotilde, por don Pepe, que es el dueño de la tienda, por el abogado, por el contador, por el dentista, te vas llenando de eso y estás llevando en tus oraciones. Señor, te pido por este varón que le compartí. Señor, te pido por esta mujer, te pido por este hombre. Tienes que orar, tienes que ayunar y los vas llevando. Y ese es el mejor discipulado. Y se establecen firmes, fuertes en la palabra de Dios. Y si hacemos un desayuno, y si hacemos una salida al hospital, y si hacemos una salida a las prisiones, gloria a Dios por ello también. Pero el más fuerte es el testimonio personal. Todos los días. ¿Me están siguiendo? El inicio, escúcheme bien, el inicio y el crecimiento de la iglesia se debió a cristianos que leían y oraban, que eran llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles traían enseñanza y disciplina y corregían. Nosotros los ministros del Evangelio estamos para traer disciplina, corrección. Amén. ¿Para qué? Pregúnteme, pastor, ¿para qué? Para que ustedes puedan ser testimonio, hermanos. ¿Cómo vas a ir a dar un testimonio a alguien cuando tu vida no ha sido restaurada? Cuando sigues teniendo hábitos de conducta y hábitos de práctica que no honran a Dios. No, ve a la iglesia de veras. Ajá. ¿Y tu vida qué me dice? ¿Me están poniendo atención? Entonces los ministros estamos para exhortarles, para animarles, para corregirles y aún para regañarles, hermanos. Pero hoy en día, yo platicando con otros ministros, ya no podemos regañar a las ovejas. Ya no las podemos corregir porque se enojan. Ay, no, a mí que no me ande diciendo el pastor nada. ¿Qué se cree? Así, chala. Ya no puede uno decir nada. Entonces, ¿cómo está la cosa? Ahora lo que resulta que yo he escuchado que algunas ovejas quieren decirle al pastor cómo debe de hacer las cosas. No, pastor, mire, yo le voy a decir una cosa, pastor. Está bien que usted sí está buscando de Dios, pero yo le voy a decir una cosa, le voy a un consejo. Okay. Y no es que los pastores no podamos recibir una exhortación de parte de las ovejas, claro que sí, pero fundamentada en la palabra. Y si estamos haciendo algo mal, y ustedes me dicen con la palabra, pastor, esto está mal, mire, no tienes razón, pido perdón y me arrepiento. Pero ahora ya no puede uno decirle nada a las ovejas porque se ofenden, se enojan. O sea, yo se lo digo con experiencia personal. Algunos hermanos que ya no están en la congregación, algunos, no digo todos, algunos que ya no están, se han ido porque les he llamado la atención. Y se han ofendido. Y se los he llamado en amor, ¿eh? Dicho, hermano, esto que usted está tomando esta decisión no es correcto, hermano. Yo le digo en el nombre de Jesús que se arrepienta. Y a veces me he detenido de exhibirlos en la iglesia, porque la palabra dice que busque un testigo y que si no obedecen se lo diga a la iglesia. Así dice la palabra. Pero muchos más, ay, ¿cómo el pastor habló del hermano fulano de tal y dijo cosas de él? Pues es lo que dice la palabra, que si no quiere entender, que lo diga a la iglesia.
¿Saben qué, hermano? Van 4 veces que voy a ver al hermanito y le exhorto y lo animo y no quiere. Y se los tengo que decir a ustedes. El hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal está en rebeldía, o está en pecado, o está haciendo esto, está haciendo el otro. Eso es lo que la palabra de Dios, bíblicamente, es lo que se tiene que hacer. Aunque se queden callados, hermanos. Les dije que algunas cosas que les iba a decir, las iba a dejar pensando. ¿Se los advertí o no? Bueno, para que no lo digan, ay, el pastor luego no salió. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermanos? Gracias a Dios, los medios de comunicación como el que estamos usando ahora ha sido una bendición. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que muchos hermanos se quedan a ver la televisión, un predicador, el que les guste. Pero lejos de ayudar a crecer la iglesia, no los está haciendo crecer, porque el predicador, por más predicador que sea, no es tu pastor. O algunos le han hablado a alguno de esos conocidos, oiga pastor, venga por mí, que no sé qué. Ni te atiende él, tiene una línea ahí de 40 personas contestando el teléfono. La iglesia se pastorea. Y en la televisión, el que está predicando no te pastorea. Te puede bendecir con una predicación, sí, gloria a Dios, pero no te va a pastorear. O sea, que puedo ver la televisión, pastor, escoge un buen predicador, uno que tenga una sana doctrina, velo, pero ven a la iglesia. Pero hay muchos hermanos que me los he encontrado que se desaparecieron. Hermano, estoy viendo las predicaciones, pastor, las de usted, pues gloria a Dios, pero te necesito en la iglesia. O sea, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, que estás viendo los programas de televisión, pero no nada más así vas a ser pastoreado. Yo necesito mirarte, estar preguntando de cómo va tu vida. ¿Qué tal si te me estás yendo por otro lado que no? Y me voy a dar cuenta cómo andes y cómo hables. Y voy a decir, hermanito, como que me estás ausentando, como que te veo medio así. ¿Amén? ¿Quieren que ahí pare o les sigo? Entonces los pastores y los ministros estamos para enseñar, para disciplinar y para corregir. ¿Amén? Yo ya se los he dicho, iglesia. Solo vivan como Cristo. Solo vivan como Cristo. ¿Amén? Alguien decía, predica todo el tiempo que puedas y si te es necesario, habla. ¿Qué quiere decir? Que vivas una vida cristiana. Y si tienes que hablar, pues habla. Pero puedes predicar con tu vida. Amén. Mire, ejemplos de gente que predicaba con su vida. Pedro y Juan, cuando subían al templo, por la puerta de la Hermosa, iban. ¿No crees que dijeron, mira, le dijo Pedro a Juan, mira, Juanito, cuando vayamos allá a la iglesia, no te lleves dinero, porque ahí hay un cojo. Entonces, cuando vayamos ahí caminando, tú como que te haces como que no vemos. Y nos vamos de frente y te va a pedir. Y entonces yo le voy a decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesús. Va a estar padrísimo ahí. No, ellos vivían su vida, estaban buscando la presencia de Dios, estaban yendo al templo a orar, a adorar a Dios, estaban de continuo en su casa orando y leyendo la palabra, ¿verdad? Y sus vidas manifestaban lo que había en sus corazones. Y cuando iban ahí, dice que le compartieron al cojo aquel de nacimiento y dice que en el instante, ¿verdad? Se levantó. Eran vidas llenas de poder del Espíritu Santo. Amén. Otro, Pedro y Cornelio. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se subió a la azotea del lugar donde estaba, se puso a orar, tuvo una visión. Cornelio, un hombre que buscaba de Dios, dice que también se puso a ayunar y a orar. Y en el Espíritu los conectó el Señor y le dijo Dios a Cornelio, ve y manda a unos de tus hombres a buscar a uno llamado Simón, que también es llamado Pedro. Imagínate, no le dio domicilio, pero lo encontraron. Y ya estaba preparado Pedro, y entonces le dicen, ahí te llaman abajo, y ahí va el Pedro. ¿Quiénes son ustedes? No, pues nos manda Cornelio, que vayas a la casa. Eran gentiles. Y Pedro tenía la idea que nada más los judíos, la salvación solamente era para los judíos. Y cuando llega a la casa de Cornelio y estaba toda la familia, pues el Señor no hace acepción de personas. Pues sí, claro que sí, Pedrito. Era gente que estaba buscando la presencia de Dios. Estaban sensibles al llamado de Dios. Amén. Así tiene que ser tu vida, hermano. Felipe y el eunuco.
¿Se acuerdan de esa escena? Estaba un eunuco, era un siervo de una reina de no sé dónde, y estaba sentado en su carro y estaba escudriñando la palabra y leía algo, y Dios le dice a Felipe: acércate al hombre y pregúntale que si lo que está leyendo lo está entendiendo. Ay, no, mejor voy por el pastor Pedro porque yo no le sé re bien a eso. No, dice que que fue obediente, y a lo mejor Dios te va a poner que vayas a ver una persona, a lo mejor no sabes todo de la Biblia, no te asustes, tú dile. Y le dijo Felipe: ¿entiendes lo que lees? No me puedes subir aquí al coche y tú me puedes explicar. Claro que sí, y le empezó a explicar. Tanto entendió el eunuco que cuando iban camino en el carro, le dijo el eunuco: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Ya se quería bautizar el hombre. ¡Wow! Entonces tú eres llamado para predicar el evangelio. Tú, ay, pastor, es que yo no sé mucho, pastor, me da miedo, me tiemblan las piernas. Primero ora y comienza a leer más la Biblia para que entiendas, hermano. Es que luego te hacen unas preguntas que, hijo, no sé qué contestar. Pues no te preocupes, a mí también me han hecho preguntas, no lo sé todo. No lo sé todo, y cuando no lo sé digo: pues eso sí, yo no lo sé. Discúlpeme, pero no lo sé. Punto. Amén. Entonces te estás dando cuenta cómo estaba creciendo la iglesia, cómo era que crecía la iglesia. Todos estaban movilizados. No era nada más Pedro o Juan. O sea, era toda la iglesia. Busquen, por favor. Bueno, todavía no lo busquen, esta cita. Y también sucedió lo mismo con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús no tuvo un método específico. Cuando ustedes lean los evangelios, ustedes comienzan a ver que Jesús le predicó de una manera a la mujer samaritana, le predicó de una manera a Nicodemo. ¿De qué le habló a Nicodemo? ¿Se acuerdan? ¿No han leído la palabra? Sí, saben. De un nuevo nacimiento. ¿No? Dice que Nicodemo era un fariseo, pero había estado escuchando a Jesús. Decía: este hombre habla con una autoridad y qué tremendo Jesús. Pero era fariseo y entonces pertenecía a ese grupo. Entonces decía: no, si digo que voy a ir a ver a Jesús, me van a expulsar de la sinagoga. Y que va de noche a buscar a Jesús. Y le dice: Jesús, nadie habla como tú hablas, ni nadie hace las cosas que tú haces. Dime qué hay. Y Jesús dijo: pero pues, ¿cómo te las explico? Dice: para que tú puedas ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Wow. Y el Nicodemo dice: o sea que tengo que meterme otra vez al vientre de mi mamá. No, ¿qué pasó? Pues si eres de los cabecillas, Nicodemo, ¿cómo me preguntas eso? Le puso el ejemplo del nuevo nacimiento. Y cuando llegó al pozo ahí, ¿verdad?, de Samaria, que le dijo a sus discípulos: vayan y traigan algo de comer y aquí yo los espero. Y llega la mujer de Samaria. ¿Y con qué le habló? ¿Qué ejemplo usó? El agua, hermanos. ¿Ya se les olvidaron los pasajes de la Biblia? Jesús usaba cosas cotidianas. Estaba un pozo ahí. Es como si yo le empiezo a compartir a alguien y le pongo el ejemplo del teclado. Mira, el reino de los cielos es semejante a un teclado. Y le platico el evangelio con las teclas. Puedo hacerlo. Solamente es un recurso que tengo. Y Jesús usó el agua como un recurso para predicarle a esa mujer. ¿Tenía un método Jesús? Según las circunstancias, según el momento, Él hablaba del reino de los cielos. Y así tú, hermano. Pero primero tienes que aprender ¿a qué? A la gente. Escúchala. ¿Usted a qué se dedica, señor? Yo soy médico. O yo soy carpintero. Y te platican un poquito de su vida y de ahí te tomas. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted hace un mueble y le empieza a compartir el evangelio con cosas que él usa todos los días, o un médico, o cualquier otra circunstancia. Y Jesús no tuvo ningún método en específico. Él siempre fue muy creativo y así quiere que sea su iglesia. Ok, vámonos ahora hacia la cita. Hechos capítulo 2, versículo 46. Ya vamos a terminar. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué?
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Llevaban una vida bien distinta, hermanos, a lo que nosotros llevamos hoy en día, los primeros cristianos. Bien distinta, bien distinta. Estaban alejados del egoísmo, compartían todas las cosas, hermanos. Compartían, se juntaban con sencillez de corazón, compartían los alimentos. Y eso necesitamos nosotros, hermanos, hoy en día, compartir las cosas. Fíjese, algo que parece que la iglesia se ha olvidado de algo muy importante, su llamado, la visión de Jesús. ¿Cuál es la visión de Jesús? ¿Cuál es la visión de Jesús? Que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Fíjese, Hechos, regrese pero el capítulo número 1, Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos 1:8, ¿ya está ahí? No sé si le puedan ayudar a buscar una silla ahí a nuestras visitas. Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Esa es la visión de Jesús, que seamos testigos de Él, en donde nos paremos, en donde estemos. No importa si estás en la escuela, si estás en tu trabajo, si estás en una iglesia, en donde estés, Dios quiere que tú seas un testigo de Él. Y como la iglesia se había acomodado en Jerusalén, hermanos. ¿Se acuerdan dónde se asentó la iglesia? ¿Dónde fue? ¿Dónde estaban en el día de Pentecostés? En Jerusalén. Y se acomodaron los hermanos, Pedro y los otros se acomodaron y se les olvidó ser testigos. Esa es la visión de Jesús, ser testigos. Y como se les olvidó, entonces vino la persecución. Wow. Estamos relatando los inicios de la iglesia cristiana. Viene el día de Pentecostés, comienza ahí los primeros discípulos de Jesús y empiezan a compartir, pero se les olvidó ser testigos hacia afuera, hacia Judea, hacia Samaria. Mire, una iglesia que no evangeliza se fosiliza. Una iglesia que no tiene la visión de las misiones, ir hacia afuera, hacia otros países, se muere. ¿Usted por qué cree que le estoy animando cada semana a estar orando por las naciones de la tierra? Porque lo que quiero es que un día Dios despierte en su corazón el deseo de ir a una nación. Eso es lo que quiero, ese es mi deseo. Que usted un día diga: pastor, estoy empezando a sentir carga por este país. Y a lo mejor va a empezar a investigar un poquito más de ese país, va a ver la bandera, va a ver la gente que vive ahí, va a meterse al internet y va a empezar a buscar cifras y estadísticas de las condiciones de esa nación. Y usted dice: yo siento carga por esa nación. Y un día en algún evento misionero usted va a encontrar a una persona que esté allá. Y usted le va a empezar a platicar y va a decir: ¿sabes qué? Yo he orado por esa nación, por meses, por años. Amén. Entonces una iglesia que no está pendiente de la obra que Jesús quiere que hagamos, de ser testigos a las naciones, de ser testigos aquí mismo en nuestra ciudad, en el estado de Morelos, en la República Mexicana. ¿Cuántos se acuerdan cuántos son nuestros 5 propósitos? Hay uno de ellos. ¿Se acuerdan de esos 5 propósitos para este año o ya se les olvidaron? Leer la Biblia. ¿Qué más? Pasar tiempo en un contexto diferente. 3 días de todo tu año. 3 días. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a Oaxaca, yo voy a ir a Chiapas. 3 días voy a estar ahí trabajando, ayudando a alguien, a una obra que esté trabajando, con la gente más necesitada. Ese es el propósito que nos marcamos este año. ¿O ya se les olvidó? Entonces necesitamos recordar la visión de Jesús, no la visión de nosotros. Queremos un templo muy grande, hermanos, y que tenga aquí unas como cascadas y que caigan aquí como una fuente que venga, ¿va? Que si un día Dios nos da la dicha de tener un templo así, pues gloria a Dios, ¿va? Pero si no viene, pues lo más importante es la visión de Jesús. Que la gente escuche el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es lo más importante. Y por eso es muy importante que nosotros meditemos en cómo fueron los inicios de la iglesia. Ahora, algo que le quiero decir es que
Dios permitió la persecución porque donde fueran iban a hablar del Evangelio. ¿Y sabe dónde comenzó la persecución en el tiempo antiguo? Vaya a los Hechos, capítulo 7. Por favor, si tienen su Biblia ahí. Hechos, capítulo 7. Cuando vino la persecución, hermanos, empezaron a predicarse la palabra en Asia, en África, en Europa. Y todo esto inició en este capítulo que le voy a mostrar. ¿Ya está ahí? 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno el Espíritu, Esteban? Y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban. ¿Se acuerdan que unos pasajes antes estaban buscando 7 varones, hombres de fe, llenos del Espíritu Santo, que Pedro y los demás apóstoles dijeron: no es justo que nosotros sirvamos a la mesa, escojamos 7 varones de entre vosotros para que sirvan a la mesa? Y dentro de ellos estaba Esteban. Esteban comenzó sirviendo a la mesa, pero ya en este pasaje del capítulo 7, Esteban estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Y los que lo escuchaban estaban muy enojados, porque los estaba confrontando con una realidad. Y dice que cuando lo escucharon, los dientes se les... ¡ay! No soportamos a este. Y solo estaba predicando de Jesús. Y dice que arremetieron contra él, y le empezaron a matar a pedradas. Y Esteban lo único que fue a mirar hacia el cielo dijo: Señor, perdónanos. Y murió. ¿Se dan cuenta? Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de fe. Pero ahora en la iglesia, ya porque el hermanito no te saludó, ya es motivo para no hablarle, es motivo para ya no querer venir a la iglesia. Ay, no, yo no, les falta amor. Hermano, si te dieran una pedrada, yo no sé qué va a pasar con tu vida. Necesitas ser un testigo. Y va a haber gente que no acepte el mensaje del Evangelio, te va a rechazar por causa de Cristo. Pero si tú eres una mujer y un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo, te va a importar muy poco eso, y vas a seguir proclamando el Evangelio. Amén. Te estoy hablando de los inicios de la iglesia, cómo eran los fieles de la iglesia. No es pare de sufrir. ¿O a poco Esteban, pare de sufrir? Ay, no, aquí estoy sufriendo mucho, me pegan muchas pedradas. Ay, no, Jesús, ya no. No, por eso pare de sufrir es una mentira. Jesús nunca dijo que íbamos a parar de sufrir, dijo: por causa de mi nombre van a padecer. Por causa de mi nombre vas a tener que padecer. Y por eso un sermón como este no vende mucho. Pero si yo les digo: pasen acá todos los que quieran casa de 2 pisos y los que quieran de una casa de 1 piso, atrasito, para que ore por ustedes, ahorita la bendición va a llegar. Se llena la iglesia. Porque ese tipo de mensajes todos quieren. Pero hermanos, nos van a apedrear. ¿Quién me quiere acompañar a tal población? Nos van a apedrear. ¿Quién le entra? Ay, pastor, yo oro por usted si quiere. Yo le doy una ofrenda para el transporte, ¿va? Ahí nadie le quiere entrar. Pero yo veo que la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, estaba dispuesta a ir. Con incomodidades y con todo. Es que llueve, pastor, y yo como que soy muy sensible de mi gargantita y ya ve, hasta ni fui y ya estoy tosiendo, pastor.
¿De veras, hermano? Si no fue una pedrada, hermano. No te han apedreado. ¿A quién le han apedreado aquí por causa del Evangelio de Jesucristo? Levante su mano. ¿A quién le han dicho de groserías así, que te han insultado con groserías así fuertes por causa del Evangelio? Así directamente, te odio porque eres cristiano, y te dicen groserías. Algunos tal vez les han. Todavía falta que padezcamos. Conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.